Bienvenidos a Cosas que Suceden. Hoy vamos a charlar con Cristian De Marco, profesor de Historia y músico. Hola Cristian, buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos en tu casa y por darnos tu tiempo. No, por favor, buenas tardes y muchas gracias por venir. Yo siempre que pueda recibir gente en mi casa me siento muy contento. Cristian, hablábamos recién fuera de cámara que extrañabas mucho a tus alumnos, que no ves la hora de que vuelvan las clases. Bueno, sí, lo que sucede es que nada puede reemplazar la clase presencial porque el contacto con los alumnos es imprescindible, por lo menos para los que nos tomamos en serio la profesión. Uno puede, desde el punto de vista de la tecnología, tener un contacto mucho más cercano que el que pudo haber tenido hace algún tiempo y afortunadamente, si así se lo puede decir, toda esta pandemia nos agarra en un momento en donde la tecnología tiene un avance que nos permite continuar con el proceso de educación. Pero claro, a uno le gusta más estar con los chicos, estar con los pibes, explicarles, no es lo mismo un papel o una filmación que estar con ellos, resolver sus dudas, saber si entendieron, si no. Pero bueno, lo vamos llevando adelante y hasta ahora, qué sé yo, dentro de todo, bastante bien. ¿Y cómo haces para estar en contacto con ellos? ¿Vía telefónica? ¿Charlas? No, mando las actividades y me las van devolviendo y a través de directivos o preceptores de las diferentes escuelas yo me voy enterando si tienen alguna duda, si necesitan algo, porque hasta hace poco tiempo no tenía acceso a la computación. Así que ahora estoy aprendiendo a manejar todo lo que tiene que ver con Zoom, Classroom, como para poder establecer un contacto más directo con ellos. Hasta ahora, con ayuda de gente que me rodea, sobre todo de una querida amiga que fue la que posibilitó este tiempo de actividad, que me dio una gran mano para mandar mails y WhatsApp con fotos de actividades, con explicaciones y demás. La verdad que la fui llevando. Así que bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a ver aparte en agosto si vuelven o no las clases y qué es lo que sucede con todo esto. Cristian, ¿cómo surgió la idea de ser profesor? Bueno, en realidad surgió, yo quería ser contador público. No sé por qué, porque detesto profundamente las matemáticas. A diferencia de cuando era adolescente, ahora las respeto. Creo que es una ciencia que abre la cabeza. Pero los números no, es una cosa que no puedo con ellos. Pero quería ser contador por influencia de dos tíos míos. Mi tío Hugo, que era contador público, y mi tío Raúl, que si bien no llegó a recibirse, sí trabajó muchos años en el Banco de la Provincia y dentro del banco fue contador público ahí en el banco. Antes se estudiaba dentro del mismo sistema bancario. Y un día haciendo un informe para la materia de ciencias sociales en la escuela Manuel Belgrano, donde hice mi primaria, con la profesora Marijo Benedicto, que estaba a cargo de la materia, ella me dio, que antes no se usaba tanto, amplia libertad para hacer un informe sobre la historia que yo quisiera. Y me entusiasmé, le hice un informe sonoro, que por ahí andaba dando vueltas hace algún tiempo, y a ella le gustó y me incentivó. Yo le decía, qué lindo sería saber mucho de historia, y ella me fue incentivando a que, aunque no dejara de hacer esas cosas, que no dejara de crear, cosas que a mí me interesaban sobre la historia y demás. Y eso fue un gran puntapié, y desde ese momento yo empecé a decidir que quería estudiar historia. Y después con el tiempo, viendo a los profesores que admiraba y viendo los defectos de los que no admiraba, en mi secundaria dije, yo quiero ser docente. ¿Tá? Y bueno, y ahí así nació. Además, en realidad mi otra gran vocación era el periodismo, pero aquí en Bahía no había para estudiar. O sea, había un par de escuelas de periodismo, pero eran privadas. En una había habido un problema porque había habido un ciego también, pero que a su vez, hasta donde me acuerdo, tenía alguna otra discapacidad de tipo mental, no recuerdo bien cómo. La cuestión es que el tipo había desaprobado parcial y había hecho un juicio, no sé qué lío había ido, entonces las personas del instituto veían un ciego y se morían de miedo. Y bueno, fui y de todas formas me aceptaban, pero no decidí ¿Costó que te aceptaran? estudiar. Sí, porque yo te digo, habían tenido un problema. Y habían tenido un problema y tenían un miedo lógico, porque hay gente que lleva que la discapacidad es algo más. Hay gente que digamos que la sufre pero que la lleva con dignidad y hay gente que se abusa de ella. Hay gente que porque es discapacitada se piensa que es una víctima y el ombligo del mundo y abusa de esa discapacidad
para hacer determinadas cosas. ¿Está? De la discapacidad o de cualquier otro inconveniente u otra condición que no tenga en la vida. ¿Está? Entonces, claro, pero sí me dijeron que sí, que no había problema. Un primo mío recuerdo que hizo la gestión en su momento, pero después pensé, era una tecnicatura, no era una carrera. No era una carrera, me refiero a una licenciatura, por ejemplo. Exacto. Entonces yo no tenía, yo si tenía que trabajar no sabía si iba a encontrar algún medio de comunicación donde me aceptaran, porque había conocido gente que no había tenido suerte. Era pago, había que pagar, y me pareció un sacrificio muy grande para mis padres. Entonces decidí por historia, que también me encantaba, pero que tenía la ventaja de que era en Bahía Blanca, la Universidad Nacional del Sur, que es una universidad de las más prestigiosas que tiene nuestro país, más que nada en ciencias exactas. Las ingenierías o derecho de la UNS son muy reconocidos, pero también nuestras carreras humanísticas. Y como yo ya tenía un amigo, Rodrigo Terrón, que estudiaba historia, le pregunté cómo era la carrera y él me alentó también, me dijo que era algo sencillo en el sentido de que no me iba a alejar tanto de lo que había sido los ambientes educativos anteriores, porque historia eran carreras no muy numerosas, donde había profesores, algunos que no, pero que la mayoría eran piolas y que se podía transitar de un modo amable la carrera. Y bueno, y así hice. Mi mamá me escribió y cometimos un pequeño error de fecha, así que ese año no me admitió en la universidad, tuve que esperar otro año que aproveché para hacer radio, ese año sabático, que no fue sabático, yo me quería estudiar, te imaginas que 18 años no tenía que ganas de estar al cohete como cenicero de moto, quería hacer algo. Y a través de Rubén Terrón, mi querido y admirado Luis Fernández, Gallego Fernández, me tomó para hacer un programa a la mañana. ¿Y qué hacías ahí? Yo había sido un programa que se llamaba El Sabor y el Saber Popular, porque el gordo Terrón se le había ocurrido, dice, tenemos que buscar auspiciantes, porque obviamente la radio no me podía pagar. Y dice, y por ahí podemos comunicarnos, el gordo en ese sentido era muy soñador. Dice, con alguna compañía de yerba, como vos vas a hacer un programa de folclore, dice, y tango, que puedas, y que pues, no era descabellado, porque era una época en la Argentina donde venía la recuperación de la crisis de 2001, o sea que era una época de bonanza. Y pusimos el sabor, obviamente nunca buscamos ni encontramos ninguna yerbatera ni nada que se pareció, pero quedó el sabor y el saber popular. Es más, nunca hubo propaganda en ese programa. A mí no me gustaba buscar publicidad. ¿Por qué? Porque me daba vergüenza, no me gustaba ir a decir, che, me auspicia en un programa, no me daba no sé, el ego, si se supone, o no sé qué, no me daba, me daba como timidez. Así que el pobre gallego me aguantó un año y pico, porque jamás me dijo nada. Una sola tenía publicidad, que era la de Miguelito Marcos, de La Tradición, que se vino a presentarlo, me dice, ¿es de folclore? Sí. Ah, bueno, ¿cómo no? Y me acuerdo que le fui a cobrar los primeros 3 meses, después no fui más tampoco. ¿Por qué? Porque también te Claro, no me daba vergüenza, no me gustaba. Y bueno, y trabajé ese año, primero solo, primero un programa de periodismo de noticias y tango y folclore. Yo me levantaba a la mañana, bien en la usanza de la década de 60 o de 70, escuchaba la radio y escuchaba las noticias que había por internet. Recordemos que estamos hablando de 2004, o sea que internet, acá en Dorrego, vos debes acordarte, porque acabamos de hablar que tenemos una edad parecida. Era un poquito más lento. Era mucho, claro, y había que usarlo, te acordás, a través del teléfono todavía acá. Exactamente. Entonces, y era caro, era costoso. De modo que para buscar información en internet, la radio tenía, pero primero, el operador no se iba a levantar temprano para buscar las noticias. Segundo, no recuerdo si tenían páginas todavía las radios o los portales de noticias, y además había que abonar un dinero para comprar la tarjeta del teléfono. De modo que agarraban mi vieja radio y escuchaba la noticia. Y después se sumó Rodrigo Terrón a eso, a mediados del programa. Entonces, una vez por semana hacíamos un programa ya se circunscribió solamente a música. Y un programa que tuvo éxito desde el punto de vista espiritual. No teníamos mucha audiencia, pero sí, yo me cruzaba con mucha gente que decía, soy colectivero, te escucho, soy camionero, te escucho. O sea, gente que de trabajo, o gente que trabajaba en la terminal que decía, yo pongo la radio y te escucho, no te llamo, pero te escucho. Y eso siempre es una satisfacción. Y al año siguiente me fui por las ramas, por las nubes de vuelo. No hay problema. Vamos a la parte cuando arrancás la carrera de historia. ¿Te fuiste a vivir solo? Sí, claro.
Yo fui a una pensión, no solo en el sentido de vivía con otra gente, porque en los departamentos, yo primero me quería ir a la pensión a ver cómo me iba. Y aparte, porque los departamentos en Bahía siempre fueron muy caros y a mí no me molestaba vivir con otra gente porque soy un tipo bastante sociable. No sé si lo podría hacer hoy, porque ya estoy convertido en un viejo mañoso. Pero en aquella época... Pero tenés 34 años. Pero en aquella época me gustaba y bueno, en fin. Y bueno, fui a parar a una pensión y sí, me fui a vivir solo. Inclusive me habían ofrecido acompañante terapéutico, dije que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque consideraba que ese camino lo tenía que hacer solo. Yo me crié en el campo, entonces yo agradezco a mis padres y al ámbito que me rodeó y a mis docentes, porque nunca, o sea, me dejaron ser bastante libre y nunca me sobreprotegieron, que es lo peor que puede haber para un discapacitado, porque lo minusvalorás, lo convertí en una persona temerosa, una persona que tiene lástima de sí misma. Yo hacía lo que quería y no tenía problema, y esto lo digo con orgullo, hoy que está de moda la pedagogía de la compasión, donde parece que al alumno hay que tenerle lástima y no respeto y enseñarle, ¿viste? Y no, pobrecito, tiene que pasar de año, porque no. A mí me han dejado sin recreo, abajo de la campana, me acuerdo. O sea, sos un profesor exigente, por lo que estás contando. Sí, no, yo respeto a los alumnos que tengo enfrente. Sí, seguramente. Entonces, como los respeto, les exijo. Y me tomo en serio, trato de tomarme en serio mi trabajo. Después, debo cometer miles de errores, porque uno no se puede hacer tampoco. Debo cometer miles de errores, uno se cansa, comete errores, se enoja, pero intento no faltarles al respeto, porque esto que yo voy a decir, muchísimos colegas no van a estar de acuerdo, pero la consigna de hoy en día es que la gente tiene que promover, tiene que pasar de año, porque tiene la historia tal o la historia cual, entonces pobrecito tiene que pasar de año, entonces y lo que uno logra con eso, en lugar de fortalecer al alumno en su dignidad, en su orgullo y en su conocimiento académico, es lograr un alumno que, ya te digo, que digamos que no valore el esfuerzo, que no valore los objetivos que tiene que alcanzar en la vida y que le sea todo cómodo. Además, cuando uno es adolescente, si a mí yo hubiera tenido en la escuela que existe hoy en día, yo hubiera estado chocho. Porque ha bajado mucho la exigencia en la escuela. Y ha bajado el nombre de que si al alumno se lo exige, se lo frustra. Y nosotros tenemos que frustrarnos. A ver, la vida está llena de frustraciones como está llena de alegrías y de cosas hermosas. Ahora, yo he conocido gente que ha planteado suicidio, una amiga de un compañero de pensión, que se quería suicidar porque había desaprobado un parcial. ¡Un parcial! No es que, no le habían querido dar el título. Y eso in extremis es resultado de que si nuestros pibes están siempre en una caja de cristal, pero bueno, es una opinión muy particular mía. O sea, a todos nos costó. Y te estoy hablando yo que no era un estudiante brillante en secundaria, Si vos ves mi título, dice 4 de marzo del 2004, porque me llevé matemática como un campeón. Y agradezco, porque yo me la llevé con la profesora Di Domenico, con Gladys, siempre me encuentro con Gladys. Y Gladys me la hizo llevar porque yo era un desastre, si a mí no me gustaba, entonces no hacía nada. Hoy en día no se puede, hoy en día calculo que hubiera sido un escándalo, porque hubieran dicho que era mala persona. Que no, Gladys lo que hizo es prepararme para el futuro, porque en la universidad, el profesor universitario te dice, y usted que no tuvo tiempo para estudiar, bueno, lo pruebo igual. No, amiga. Entonces, y la tuve que estudiar, me acuerdo Vascara, Ruffini, me acuerdo todos los temas de aquella época, la estudié y la saqué, y bueno, y con Gladys no solo mantengo el agradecimiento por esa exigencia, sino la mejor de las relaciones. ¿Cómo hacías, Cristian, en la pensión? ¿Te cocinabas? Sí. En realidad, en la primera época me compraba comida, porque yo había aprendido de mi madre todo, limpiar, lavar los platos, pero no a cocinar, porque nunca tuve paciencia para aprender. Entonces, cuando fui allá, y además para que mi madre no tuviera demasiado miedo, porque está bien, mi madre nunca me sobreprotegió, pero quieras que no, se le Mamá, perdón, ¿tus padres no estuvieron de acuerdo con vos cuando decidiste ir solo a una pensión, sí, verdad? por supuesto. Es más, vivo en un departamento, pero yo te digo, eran muy costosos y no valía demasiado la pena. Entonces, mi padre insistió muchas veces para que yo fuera a un departamento. Luego, y yo siempre me negué, yo estaba cómodo en las pensiones. Y tengo el mejor de los recuerdos. Sí, claro que estuvieron de acuerdo. Mi mamá quiso irse los primeros 2 o 3 meses conmigo y yo le dije que no, que le agradecía, pero que no, que me parecía que no correspondía atarla a mi mamá a mí. Además, hubiera sido un desastre porque
En aquella época mis padres tenían un negocio de transporte y si mi madre se iba, ¿quién atendía el negocio? Había que contratar a un empleado. Era un desbarajuste para nada. Si yo acá me manejaba gracias a Miguelito Osman, que fue... A mí me enseñó perdón, yo me voy un poco por las ramas, pero no me queda otra, porque tengo que... Seguí. A mí me enseñó, digamos, todo lo teórico Laura Halle, que era mi maestra de, ahora le dicen inclusora, era la maestra de ciego que me acompañó hasta los 18 años, ¿tá? Que me integraba en la escuela y después me daba clases también en la escuela 502, de la cual soy egresado también. Pero el que me enseñó, el que me hizo, digamos, tomar en serio eso era Miguel Osma, porque Laura le puso toda la onda, pero yo, de lo único que me negaba a aprender de lo que me enseñaba ella era caminar. Creo que por un poco de pereza, de niño y por un poco de, quizá de miedo, ¿por qué no? Quizá de miedo. Y Miguel Hoffman un día me dijo, tenemos que aprender, no puede ser que vos no sepas caminar solo. Y venía todos los días a buscarme, hasta que yo tuve necesidad de ir a determinados sitios porque tenía ganas, y era la crisis de 2001, entonces no había tanto dinero en casa como para tanto taxi. Entonces dije, bueno, tengo que caminar. Y ahí aprendí a caminar. Así que yo acá me manejaba como en la palma de mi mano. Así que en Bahía era lo mismo. Entonces me fui a Bahía solo, viví en la pensión, durante un tiempo me compré comida, ¿tá? Porque era barato. Vos te acordarás, por ejemplo, un menú, pero un menú que hacía, me acuerdo, Roticería Don Bernardo, lo tenía una señora, quién sabe qué será de la vida, una señora grande, ya casi anciana, hacía unos arroces con pollo, unas cosas exquisitas, 5 pesos el menú. Entonces yo me compraba comida, hasta que un día... una amiga, que a mí me gustaba mucho, me invitó a ver un recital y como a mí me gustaba mucho ella y el artista que era Adriana Varela, me acuerdo, entonces ahorré dinero para el recital. No le iba a pedir más a mi madre, no porque me lo negaran mis padres, sino porque no correspondía. No sé si mis padres lo supieron esto. Se va a enterar ahora entonces. Sí, probablemente. Igual es una pavada. Ahí aprendí a cocinar. Ahí digo, bueno, a ver qué puedo hacer. Y al principio sí hice unos pastichos infames. Y después seguí haciendo pastichos un poco menos infames. Igual no te me vas a pensar que cocino paella, cocino cosas muy sencillitas. Pero así aprendí a cocinar y además con la ayuda inestimable de mis compañeros, que de algunos guardo un hermosísimo recuerdo. Y para trasladarte hasta la universidad, ¿cómo hacías? ¿También empezaste a ir caminando? Sí. Rodrigo Terrón, un primo mío, Luciano Cifarelli, que vivía en Bahía, me empezó a enseñar el camino. Porque él vivía en Bahía, se conocía Bahía de pe a pa, porque era un tipo muy carismático, entonces conocía muchísimo y era muy didáctico, entonces dice, bueno, vos vení que yo te voy a acompañar a aprender el camino. Eran, me acuerdo, 10 cuadras, aparte era casi todo derecho. Y después Rodrigo Terrón y Javier Preti, un querido amigo de Pihue, que reside actualmente en Bahía, que la verdad que me honra con su amistad, una persona de las más inteligentes que yo he conocido. Y Rodri, que ya éramos amigos, me fueron enseñando y ahí, bueno, y ahí aprendí. Además, en la universidad en aquella época tenía lo que se llamaba Semana del Ingresante, que te iban guiando, porque vos entrabas a la universidad, hermano, y no sabías dónde estabas parado y cómo manejarte. Además, yo, aunque no lo parezca, soy tímido, y lo era muchísimo más cuando era adolescente y joven. Ahora ya soy un poco más cara rota, pero no te vas a pensar que mucho. ¿Y cómo hacías en las clases? ¿Llevabas un grabador y después escuchabas las clases en tu casa? Exactamente. Llevaba un grabador. Me acuerdo que se sacó una resolución del Consejo Departamental, que es el órgano gubernativo del Departamento de Humanidades, porque había profesores que les molestaba. No yo, cualquiera. Es más, un secretario de Cultura de la universidad, don Gabriel Di Chico, me acuerdo que me contó alguna vez que perdió el cargo por eso, en la década del 80, porque él quería que se filmaran las clases para que todo el mundo después tuviera acceso. Y hay profesores que no les gusta. Algunos porque no les gusta que los filmen o que los grabe, otros porque son chantas y dan clases muy mal, entonces no querían que hubiera testigos, cosa que ahora es imposible, ¿viste? Con el telefonito y qué sé yo. Así que yo llevaba un grabador a cassette y grababa las clases y después las escuchaba y estudiaba con eso y con las fotocopias que me las grababa al principio mi mamá, después mi tía del corazón, postiza, como dicen ahora, ¿no? María del Carmen Fuertes, que en esa época era bibliotecaria, hizo un voluntariado, compró unos grabadores y entonces me grabó muchísima gente, es imposible acordarme porque fue mucha. Y después otra gente que fue reemplazando con medios más modernos, pero así fui estudiando.
Lucrecia González, Marín Canavesi, Diana Jessy, un montón de gente de acá de Dorrego que me fueron dando una mano cuando mi madre ya perdió la capacidad porque eran cada vez las carpetas más grandes y era imposible que mi vieja leyera todo. Aparte yo estaba en Bahía, necesitaba ahí que hiciera ese trabajo acá. Pero siempre la fui arreglando. ¿Y te costó? No. ¿Prestabas mucha atención en la clase y después repasabas con la grabación? Exactamente, prestaba mucha atención en la clase, excepto en alguna materia muy específica. Había una materia que era tan aburrida y tan al cohete, la habían puesto en el plan nuevo de historia y nunca sirvió demasiado. Había algunas clases que eran interesantes, pero algunas eran muy al cohete, y me acuerdo que era una materia que se cursaba a las 8 de la mañana un lunes. Entonces en invierno ponían los calefactores en el comedor universitario, si no me equivoco se cursaba en el comedor, en el aula comedor. Y entonces yo me dormía, y una vez le dije a un compañero, le digo, escúchame, ¿me haces un favor? Porque él escribía así, le digo, cuando salte el botón del cassette, despertame así lo doy vuelta. Le digo, porque yo me voy a dormir, era una cosa muy envolante. Pero sí, yo después repasaba y eso era parte fundamental de mis parciales, y algunas grabaciones todavía las tengo. ¿Y tu problema visual, cómo se originó, Cristian? No, es de nacimiento. No hay un diagnóstico claro, pero se supone que no se desarrolló el nervio óptico, pero no... ¿Cómo se originó exactamente? No lo sé, pero sí es de nacimiento, lo cual, por cierto, es toda una suerte porque las personas que quedan ciegas, digamos, de más grandes, de adultos, como el caso de Miguelito Osma, por ejemplo, que hoy lo citábamos, y de mucha gente, es mucho más doloroso, por lo menos de lo que yo he visto, porque perdés un sentido y tenés que readecuar tu vida otra vez todo de nuevo. Yo recuerdo una vez en el Instituto Braille, en la época que yo iba, hace muchísimos años que no voy, había una señora que estaba desesperada porque el esposo había quedado ciego, y si no sabe la depresión que tiene. Y me acuerdo que le recomendé un audiolibro de Enrique Pinti, le digo, llévele algo que lo distraiga. Sí, dice, es lo que yo quiero llevar, ¿viste? Porque nada peor a una persona que está mal y que está depresiva que seguirle hablando de su problema, ¿viste? Como decía Julio Cortázar, al hombre desterrado no le hable de su casa, la verdadera patria caro la está pagando, ¿viste? ¿Y eso te hizo más fuerte a vos? ¿Crees que te hizo más fuerte? ¿De querer ser docente, de pelear por tu vida? Puede ser, la verdad que no lo sé. Yo lo que siempre tuve en claro que no iba a... que yo lo que quisiera hacer lo iba a tratar de lograr como diera lugar. O sea que no iba a dejarme vencer por ningún obstáculo, pero no tanto por la ceguera, sino por cualquier otro. La ceguera para mí siempre fue una cosa bastante secundaria. Siempre la tuve, nunca tuve problema con ella, pero sí, nunca tampoco pensé demasiado en ella. Nunca la miné. Que eso yo le agradezco, ya te digo, a mis padres, a mis docentes, inclusive a la mismísima Laura Calle, que era mi maestra para ciegos, pero jamás nunca tuvo lástima, ni pena, ni nada. Ella me exigía tanto como exigían los docentes. Entonces, yo también me acostumbré que a fuerza de exigencia y de tesón se podía lograr cualquier cosa. ¿Y hoy crees que hay más inclusión? ¿Qué pregunta? Hay más inclusión desde lo formal. Ahora no sé si desde lo real. Porque es lo que acabamos de hablar recién. La inclusión ahora es muy desde lo formal, muy de, que los chicos que tengan discapacidad estén en la escuela, que estén integrados, pero yo creo que es una cosa más bien formal. Creo que la inclusión real se debería dar de otra forma y sobre todo, ya te digo, no victimizando a los chicos discapacitados y aprovechando sus capacidades. No con culpa. Yo creo que la inclusión para el discapacitado hoy en día tiene mucho de culpa. Por ejemplo, en una época se hablaba y se sigue hablando de cerrar las escuelas para especiales. Porque se considera que los estigmatizan. Eso es una burrada. Porque en realidad, una persona que tiene síndrome de Down avanzado no va a poder ser nunca ingeniero, como yo nunca voy a poder leer, mirar pinturas o leer letra gótica. ¿Por qué no? Porque soy ciego. Entonces, una persona que tiene una discapacidad X y que puede desarrollar determinadas capacidades, son mucho más aprovechables, ¿tá?, en una institución. No digo que no vayan a la escuela y que compartan con los pibes, eso está fantástico. Pero eso de quererles dar el mismo título y forzarlos a que estudien lo mismo que los otros, en nombre de un igualitarismo estúpido, ¿tá?, porque la igualdad no es la identidad, o sea, no es el idéntico, es el igual. ¿Está? No sé si estoy claro. Entonces,
Decir, no, yo te incluyo y soy bueno y te incluyo con todos los chicos porque entonces vos sos igual a todos. No, para que sea igual a todos y que tenga las mismas perspectivas, le tenés que dar las herramientas para que las tenga. Entonces, incluir a una persona que le faltan las piernas en un instituto deportivo de gente que corre es medio tonto. Y es lo que creo que es lo que se está haciendo ahora. Me van a insultar varios por lo que estoy diciendo, pero bueno, toda la vida fui así. Porque además respeto yo egresé en el 502 con mucho orgullo. Y como respeto a mis compañeros y tengo recuerdos de ellos, no me gusta que se les tome el pelo en nombre de la culpa ajena o en nombre de una cuestión política.